Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast regalón Conexiones Nucleares de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la fusión nuclear. La misma reacción que ocurre en el Sol y que promete ser la energía del futuro. Además lo haremos en el marco de un hito reciente, la primera conferencia interamericana en ciencia y tecnología de la fusión nuclear y sus aplicaciones. Ciencia, Gobierno e Industria, realizada en Chile en agosto, y la llamada Declaración de Santiago. Mi nombre es Mirta Ríos y soy de la Oficina de Alianzas Estratégicas y Relaciones Internacionales de la SECHEN, y hoy tengo el honor, me acompaña una eminencia, un gran actor de su área, el doctor Leopoldo Soto, director del Centro de Investigación en la Intersección de Física de Plasmas, Materia y Complejidad de la SECHEN y chairman del Congreso. Bienvenido, Leopoldo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Hola, Mirta. Gracias. Bueno, hemos oído hablar de la fusión nuclear, que es como reproducir en la Tierra la energía del Sol. ¿Qué significa eso? Más aún, ¿qué es la fusión nuclear? Bueno, la fusión nuclear significa unir núcleos de átomos livianos, a diferencia de la fisión nuclear que divide núcleos de átomos pesados. Al unirse núcleos de átomos livianos, eso es lo que ocurre en las estrellas, particularmente en el Sol, se produce un nuevo elemento, un núcleo de un elemento distinto, y en ese proceso se libera energía además. Por ejemplo, la fusión que esperamos poder lograr en la Tierra, que sería de las más fáciles de lograr, es con isótopos del hidrógeno, uniendo deuterio y tritio, núcleos de deuterio y tritio. Y en esa reacción se produce helio y además energía positiva. Eso es lo que se espera hacer de la Tierra. Ahora, las dificultades que tiene es que se necesita realizar suficientes reacciones de fusión para que la energía que uno pone en el sistema para realizar la fusión de manera experimental, la energía que sale supere esa. Y ese es el desafío que hay actualmente. ¿Y cuáles son las dificultades? Esto es muy difícil de hacer porque se requiere temperaturas como las del Sol, 100 millones de grados. Entonces, ¿cómo puedes mantener? Por eso se requiere un plasma, que es un gas ionizado a tan alta temperatura que ya está completamente ionizado, el cuarto estado de la materia. ¿Y cómo mantienes dentro de un recipiente, por ejemplo, un plasma a esa temperatura? El recipiente se funde, etc. Y la forma de lograrlo, hay varias, pero las más conocidas son, como el plasma tiene propiedad eléctrica y magnética, tú puedes producir corrientes dentro del plasma, ese plasma genera campos magnéticos y con una geometría determinada es posible mantener ese plasma flotando alejado de las paredes. Y eso, por ejemplo, lo que se logra en un plasma que es como un picarón, que se llama tokamak. Y el mayor experimento en el mundo para lograr eso está en Francia, pero en un consorcio internacional de más de 30 países, y el proyecto se llama ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Y el otro extremo, ese debería durar 5 minutos en un principio, y el otro extremo es que son plasmas mucho más densos, ese es un plasma diluido, el de ITER, mucho más densos, pero que pueden durar nanosegundos. Y se realiza en laboratorios nacionales, como en Estados Unidos, en Lawrence Livermore National Laboratory, o también en Japón, en otros laboratorios nacionales, se requieren grandes láseres. El presupuesto de ITER supera los 20.000 millones de euros. El presupuesto de los experimentos de fusión inercial, se llama el otro es confinamiento magnético, supera los varios miles de millones de dólares. Entonces ese es el cuadro general. Y entre medio hay un montón de otras posibilidades, configuraciones de otro tipo, mixtas, etcétera, ideas innovativas. Perfecto. Suena que hay bastantes intereses para desarrollar esto. Y en esa línea, ¿cómo llega Chile y América Latina a involucrarse en el tema de fusión nuclear? Bueno, las investigaciones en América Latina nacen más o menos en los años 70, 80 en algunos lugares, en Brasil y en Argentina. En Brasil empiezan a trabajar con esta idea de un picarón de plasma que se llaman tokamak, pero un equipo pequeño que cabe arriba de una mesa
y ahí entonces logran estudiar fenómenos básicos de ciencia fundamental relacionados con la fusión nuclear, pero no se logran las temperaturas necesarias ni tampoco las densidades, pero sí se aprende mucho, se obtienen capacidades para formar gente, etcétera. Se desarrolla mucha instrumentación, mucha tecnología, y en Argentina parten con experimentos tipo que están en el rango de los nanosegundos, los otros estaban en el rango de milisegundos, que son con descargas eléctricas pulsadas, y unos en particular que se llamaban un tipo Z-pinch, que son los plasma focus. Y después esto sigue en México, en Costa Rica. Después nos involucramos en Chile a fines de los 90, a principios de los 2000, donde empezamos con una idea, en realidad a fines de los 90, con una idea de producir plasmas de fusión en equipos pequeños. ¿Y cuál es la idea? Buscar experimentos chicos en los que sea posible estudiar fusión nuclear y de bajo costo. La idea que hay detrás de eso es una idea bien naïve. Si uno compara el experimento más grande del mundo, el experimento como por ejemplo cualquiera de los más grandes del mundo, con nuestra estrella más cercana, el Sol, que es donde se produce la fusión nuclear, hasta el experimento más grande del mundo en comparación con el Sol sigue siendo una miniatura. Entonces, ¿por qué va a ser el tamaño necesariamente el factor que influya? Lo que me llevó a pensar que en realidad lo que influye es la cantidad de energía por unidad de volumen. Y esa fue la idea de llevar al extremo, como una idea primero de física fundamental, cuál es el equipo más pequeño que se puede construir que mantenga la misma cantidad de energía por unidad de volumen que un equipo grande. Y escogimos este tipo de equipos que comparativamente tienen una tecnología más simple, que son los plasma focus. Lo más grande que se había hecho en plasma focus en el mundo, para que se hagan una idea, en términos de unidades de energía eran megajoules, lo más pequeño algunos kilojoules, y yo me propuse la idea de pasar la barrera de los kilojoules e ir a cientos de joules, decenas de joules. Esto necesitaba encontrar reglas de escala, una regla que permitiera diseñar estos equipos, y en ese proceso encontramos las reglas de escala. En ese proceso fue que logramos, con un equipo de 400 joules primero, las primeras reacciones de fusión nuclear en Chile, a principios de los 2000. O sea, en la Sechén se lograron las primeras reacciones de fusión nuclear a principios de los 2000, y ese trabajo se publicó el año 2003 en la revista Applied Physics Letters. Encontramos esa regla de escala y nos fuimos al extremo. Las probamos produciendo un plasma focus de tan solo 0,1 joule, es decir, 10 millones de veces más pequeño que el más grande del mundo y 1000 veces más pequeño que lo más chico que se había hecho. Y logramos producir reacciones de fusión nuclear en esas condiciones. La misma cantidad de energía por unidad de volumen, la misma densidad que en los experimentos más grandes del mundo, o sea, densidad de partículas. Entonces, si tú tienes la misma cantidad de energía por unidad de volumen y la misma cantidad de partículas por unidad de volumen, tienes la misma energía por partícula. Y eso es la temperatura. O sea, en los experimentos pequeños puedes tener la misma temperatura que en los experimentos grandes. No podíamos ser únicos en Chile, dado nuestros recursos, etcétera, construyendo el equipo más grande del mundo, que es el sueño de toda la gente que trabaja en esto, pero lo que me di cuenta es que sí podíamos ser únicos construyendo el más pequeño. Y somos pioneros en eso. Y la otra apuesta era que hiciéramos lo que hiciéramos, si lo hacíamos bien, era publicable porque nadie había estudiado esa zona. Entonces, como fuera, íbamos a poner ideas en el mundo. Y así ha sido. Fantástico, me parece una iniciativa increíble. Y a propósito de eso, hace poco la Sechén fue anfitriona de la primera conferencia interamericana en ciencia y tecnología de fusión nuclear y sus aplicaciones. ¿Qué significó traer este encuentro a Chile? Bueno, esta fue... Yo llegué aquí a la Sechén en el año 93 y conozco la historia de cómo se ha ido desarrollando la física de plasma a partir de esos años en Latinoamérica, y siempre existió la idea de tener un programa latinoamericano de fusión nuclear, porque por separado, siendo países pequeños, era muy difícil hacer una contribución mayor. Ahora, eso yo lo proponía cuando era como parte del comité científico del Latin American Workshop on Plasma Physics, y nunca se logró, y además que lo proponía pidiéndole a la gente con más experiencia que lo hiciera.
A esta altura yo soy de los más viejos, entonces dije, bueno, ahora si yo quiero hacerlo, lo tengo que hacer yo. Y partimos creando la unidad de fusión nuclear en el Centro Latinoamericano de Física de la UNESCO, que está en Brasil, con el apoyo del director ejecutivo, que también fue director del Centro Latinoamericano de Física, con el apoyo de Luis Huerta, y creamos la unidad de fusión nuclear, reunimos a la gente y pusimos estos objetivos de buscar de qué manera trabajar en conjunto en América Latina, concretar este sueño. Y de ahí nace la idea de hacer esta reunión, esta conferencia, aquí en Chile, con todo el apoyo de la SECHEN, del Centro Latinoamericano de Física, también con patrocinio de la Sociedad Chilena de Física, y entonces le dimos un sello particular. No era solo un encuentro científico, sino que era, por cierto, un encuentro científico, pero orientado a mostrar esta oportunidad para América Latina a la industria, a los gobiernos y también a la academia, por supuesto. Entonces era Conferencia Interamericana de la Ciencia y la Tecnología de la Fusión Nuclear, Gobierno, Ciencia e Industria. Y participaron los países que ya, Costa Rica, México, Brasil, Argentina y Chile, que son los países donde se realiza investigación en fusión nuclear. Y además Estados Unidos, telemáticamente también gente que trabaja en Estados Unidos, originalmente de la India, vino gente de Tailandia, entonces porque la idea era, desde la realidad del sur global, desde los países que tienen un desarrollo similar al de América Latina, ver de qué manera contribuir a la fusión nuclear. Perfecto. Un poquito en esa misma línea de pensamiento, revisamos que en la agenda hubo mesas redondas, que tal como usted mencionó, no solo hubo científicos, sino que también hubo autoridades de gobierno, hubo representantes de la industria. Y ahora la pregunta es, ¿por qué es importante esa vinculación? Bueno, América Latina tiene una oportunidad única, porque el combustible que se usa para la fusión nuclear involucra el litio. Como les conté, para hacer fusión nuclear se requiere deuterio y tritio, y el deuterio es muy abundante en el mar, el tritio también, pero es muy difícil de extraer del mar, y además dura muy poco tiempo, tiene tiempo de vida media de pocos años, y se puede producir tritio a partir del litio, particularmente de uno de los isótopos del litio, que es el litio 6, y América Latina tiene entre Bolivia, Chile y Argentina las reservas de litio más importantes, de las más importantes del mundo, y también recientemente se está evaluando cuánto litio hay en Perú. Por otro lado, también para la fusión nuclear son muy importantes las tierras raras, porque, por ejemplo, para producir bobinas superconductoras para campos magnéticos intensos que se usarían en fusión de confinamiento magnético. Y además para materiales para cuando ya se genera electricidad y transmitir la electricidad, el cobre. Y además aleaciones de cobre con algunos otros materiales, para materiales resistentes para el flujo de calor que van a tener los reactores. Entonces, América Latina tiene un rol clave porque tiene litio, tiene tierras raras en Brasil y en el sur de Chile y en otros países de la región, litio en lo que se conoce como el triángulo del litio y cobre en Chile y Perú principalmente. Entonces, eso primero para eso se invita a la industria, al sector productivo. Por otro lado, hay mucha manufactura e instrumentación que desarrollar y esa también es una oportunidad. Y por qué los gobiernos, particularmente en este caso, como estábamos en Chile, autoridades del gobierno de Chile, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de las empresas de Enami, que está interesada en el litio, Codelco, que está interesada en el litio y por su rol en el cobre, del Ministerio de Ciencia estuvo el ministro también, estuvieron del área de tecnologías emergentes, estuvo Máximo Pacheco, presidente de Codelco, estuvo un representante de Enami, y así. Y también en esta idea de conectar al sur global, tuvimos las opiniones de gente de otros lados. Entonces, es mostrar esa oportunidad. ¿Por qué el gobierno? Porque un desafío así requiere un aliento de largo plazo, que va más allá de una administración gubernamental determinada. Es un esfuerzo que requiere una inversión basal,
que no se puede enfrentar solo con la idea de proyectos concursables o solo postulando, por ejemplo, a crear un instituto de fondos concursables que no tengan mayor proyección a largo plazo. Entonces, esa es la idea. Poner, y logramos poner en la mirada de las autoridades de gobierno y de las empresas en Chile la fusión nuclear como una oportunidad. Perfecto. Ahora, en esta misma conferencia se habló de la Declaración de Santiago. ¿De qué se trata y qué compromisos propone? Bueno, la Declaración de Santiago es precisamente resumir cuáles son esta mirada que se obtiene desde estos tres mundos, desde el mundo de la academia, desde el mundo del gubernamental y desde la industria, respecto de cuáles son los desafíos que vamos a tener. Incluye, estamos en la etapa de revisión, porque de ahí salieron las ideas de todos los paneles y de las presentaciones científicas, pero ahora hay que suscribirlo. ¿Pero qué incluye? Primero, compromisos científicos de en qué área vamos a trabajar en conjunto, definir un par de problemas específicos en los que podemos hacer una contribución de nivel mundial, definir, junto con eso, aprovechando las oportunidades que tenemos en América Latina, como las que nombré del litio, las tierras raras, el cobre, etcétera, y las oportunidades de tener a gente tan talentosa en América Latina. También respecto de la asociatividad internacional, cómo logramos que América Latina y el sur global sea considerado como un socio relevante a nivel mundial en el desarrollo de la fusión nuclear. Porque en este momento el rol de los países del sur global y de América Latina ha sido investigación principalmente fundamental, y los países desarrollados se nutren del talento de nuestros países cuando nuestros jóvenes van a estudiar al extranjero, se quedan allá porque no tienen la capacidad de retornar para seguir con una carrera impecable, porque no hay suficiente infraestructura, etc. Entonces, hacer notar que nosotros somos parte de la fusión nuclear, en el mundo hemos sido parte, con este apoyo siempre desde el sur global, y lograr cómo tenemos una relación más simétrica o simétrica con el norte, con el primer mundo. Entonces, esa es la otra, y ver también compromisos del gobierno de tener políticas a largo plazo. Van a haber algunas cosas que van a ser compromisos muy concretos en estas áreas, y otras que van a ser van a quedar ahí escritas como aspiraciones, como hacia dónde vamos, y podemos tender a lograr tal cosa, etcétera, pero otros muy concretos. Y fue una idea y que compartió inmediatamente la gente cuando se los propusimos, esto de la Declaración de Santiago, de tal manera de tener un hito histórico que después se haga referencia a él, donde Latinoamérica se decidió tomar este compromiso. Esa es la idea. Perfecto. Ahora, pensando un poquito más hacia las personas del día a día, digamos, para quienes nos pueden estar escuchando en algún momento, ¿cómo podría impactar la fusión nuclear en la vida cotidiana de las personas? Tal vez no de la señora Juanita, que es demasiado acontecida ya, tal vez de la señora Rosa, del señor Guillermo, de los niños. Qué bueno que hace esa pregunta. Lo que ocurre es que el planeta y la humanidad cada día requiere más energía. Todo lo que se desarrolla actualmente en el planeta requiere de energía. Y hay una crisis, va a haber una crisis energética en algún momento. Entonces, la fusión nuclear es una de las alternativas o una de las posibilidades para producir energía que hay que incorporar en la matriz energética para producir energía eléctrica. Y entonces es una posibilidad que es pura, limpia y prácticamente inagotable. Hoy día, por ejemplo, las reservas de fósiles para la energía van disminuyendo. Se está intentando disminuir el uso de energías fósiles. La cadena completa de las energías nuclear, por ejemplo, actualmente de fisión en producción de la cadena completa, el proceso completo de la huella de carbono es la menor de cualquiera de las formas de energía. Y la fusión nuclear sería mejor que esa incluso.
los residuos durarían poco tiempo, se podrían manejar en tiempos razonables de una sola generación, no se traspasarían a una generación siguiente, etcétera. Entonces, es como que la humanidad se gane la lotería, porque tendría una solución para la producción de energía gigantesca, y lo que mejoraría las condiciones de vida de todas las personas. Ahora, lo interesante es que esto forma parte de... esto requiere todavía décadas para lograrlo, aun cuando se han incorporado, ese es el establishment de los experimentos convencionales, que han sido financiados con fondos públicos durante 60 años. Entonces, esos son los otros desafíos que vamos a incluir también en la Declaración de Santiago, que estamos revisándola, es porque hoy día aparecieron empresas privadas, y bienvenidas las empresas privadas porque pueden desarrollar las cosas más rápido que en el sector público, pero toda la investigación durante 60 años ha sido financiada prácticamente con dinero público, y ahora el sector privado toma todo lo que se ha avanzado, pero con la mirada del sector privado de entrar en la comercialización de la energía. Entonces, ¿cómo logramos, y esto se llama justicia y equidad energética, cómo logramos que una vez que se logre la fusión nuclear no sea capitalizada solo por el sector privado, sino que toda la humanidad se vea apoyada? Entonces, la relación público-privada es fundamental. Por eso también es que entra esto de la industria, porque se han desarrollado industrias en el mundo. Hay alrededor de 53 empresas privadas que están investigando sobre la fusión nuclear con la idea de producir energía eléctrica pronto. Algunos prometen en unos pocos años, otros en 10 años, pero la verdad es que es muy difícil que sea antes de un par de décadas. Por tanto, tenemos tiempo para aprender la ciencia y la tecnología, por ejemplo, para producir tritio a partir del litio. Tenemos el tiempo para formar la suficiente gente, científicos y profesionales, principalmente profesionales también, para que trabajen en esta futura industria de la fusión nuclear. Eso también es parte de la Declaración de Santiago, la formación de personas, científicos, profesionales, etc. Lograr que la ciudadanía también acepte esto, y la forma de lograr que lo acepte es mostrar esta de la equidad y la justicia energética, y mostrar que es una tecnología limpia, muy eficiente, etc. Pero hay todo un trabajo tecnológico todavía que usar. Y hay una etapa intermedia que podrían haber reactores híbridos de fisión-fusión, y nosotros, en Argentina, tienen una tremenda experiencia, incluso han construido reactores de fisión nuclear, que son los que existen, y nosotros estamos muy avanzados en fusión nuclear, en estos equipos plasma Focus. Y si tú combinas lo mejor de la fusión nuclear con lo mejor de la fisión, puedes tener un reactor híbrido que sería la forma en que sería el puente entre la fisión y la fusión antes de que se logre la fusión completamente. Ahora, todo esto es un trabajo colaborativo que requiere equipos de gente. Acá en la SECHEN, desde que llegué yo el año 93, hemos creado un grupo, un laboratorio que ha tomado 3 décadas. Ya empezamos, como les decía, el año 2000, ya teníamos los primeros resultados de fusión nuclear, pero lograr eso significó un montón de trabajo y un trabajo colaborativo con mucha gente, y actualmente somos 8 investigadores formados profesionalmente a nivel de doctorado, un profesional de apoyo técnico, y recientemente se incorporó también un profesional de la ingeniería, para ir viendo también salidas de aplicaciones de la fusión nuclear que no produce energía, pero que puede ser aplicada a otras cosas. Perfecto. Debemos proponernos estar a la altura de este gran desafío. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más sobre la fusión nuclear y los pasos que estamos dando como país y región en el marco de la agenda global. No sé si quiere dar un mensaje final a nuestros auditores y televidentes. El mensaje final es que el talento está distribuido igualmente en todo el planeta. Y lo que han logrado los países desarrollados es concentrar el talento en determinados lugares, y eso hace más eficiente la generación de conocimiento, ciencia, tecnología. Lo que tenemos que lograr nosotros, dado que la gente aquí en Latinoamérica no es ni más tonta ni más inteligente que la del resto del mundo, tenemos el talento distribuido igualmente en todo el planeta, es agrupar
a las personas de tal manera de enfrentar estos desafíos en esta idea de que ya se ha resultado en otros países, de concentrar el talento en determinados lugares y sin alejar esto de la ciudadanía. Pero por otro lado, el creerse que somos capaces de hacerlo. Esta idea de la fusión nuclear en dispositivos pequeños, cuando la planteé en los 90, no fue recogida favorablemente por el sistema científico chileno. De hecho, al postularlo a Fondesit dijeron esa idea no tiene ningún sentido. Sin embargo, después hubo un concurso que era mucho más amplio de mente, con un jurado internacional, que fueron las cátedras presidenciales en ciencia, y ahí el jurado se dio cuenta que esto era importante y que era una buena idea, particularmente Frank Wilczek, que es una persona que después obtuvo el premio Nobel de Física. Entonces, creer en las ideas que nosotros tenemos y además desarrollar la ciencia con los recursos que tenemos. O sea, uno no se compra una casa para la que no le alcanza la plata. Uno se compra la casa para la que le alcanza la plata. Entonces, combinar los pocos recursos que tenemos con buenas ideas que puedan ser puestas en el mundo. Hay que buscar la mejor combinación. Por supuesto, se requiere un financiamiento mínimo, que la gente tenga sueldo, esté contratada, haya un financiamiento basal razonable, etc. Pero eso, o sea, hay que creer que somos capaces de poner ideas en el mundo. Nosotros lo hemos demostrado, hemos puesto ideas en el mundo. Perfecto. Como hemos visto, la fusión nuclear es un camino desafiante, pero lleno de oportunidades para Chile y América Latina. Y si quieren saber más sobre este tema y sobre las actividades de la SECHEN, las y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Así que hasta la próxima edición de Conexiones Nucleares. Adiós. Gracias, muchas gracias.